Muy bien, hermanos, vamos a seguir nuestro estudio sobre las traducciones. Y hoy vamos a ver el establecimiento del canon. Vamos a ver un poco sobre los idiomas bíblicos y equivalencias en las traducciones. Entonces, para empezar, ¿qué es el canon? ¿Qué significa canon? Pues es una palabra que significa barra de medición. Y es la regla para determinar si un libro fue inspirado por Dios o no. La palabra Biblia, pues viene de la palabra griega Biblia y significa libros. Y es la colección de los libros que tenemos que son inspirados por Dios. Es lo que significa Biblia. Nuestro canon, lo que nosotros aceptamos, son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, 66 en total. Los judíos, ¿cuántos aceptan? Solamente el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, 39 libros ahí. Y los católicos aceptan 80 libros, porque ellos tienen más que nosotros. Son más espirituales o algo, no sé. No, vamos a ver eso en un momento porque hay diferencias en eso, pero nosotros tenemos 66 libros en total en nuestra Biblia, 39 en el Antiguo y 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se estableció el canon entonces? ¿Cómo sabemos cuáles libros son inspirados por Dios? Ya está ahí. Existen varias pruebas. ¿Cómo vamos a saber si un libro es realmente de Dios o si solamente son ideas humanas? Pues en el Antiguo Testamento tenemos algunas pruebas, pues pruebas que tenían los judíos. Número 1, es el libro o indica el libro autoría divina. Dice el libro que es de Dios. Hay muchos libros en el Antiguo Testamento que nos dicen qué cosas. Así dice el Señor. Así dice Jehová. O esta es la palabra de Dios. Entonces, por lo menos dice que es la palabra de Dios. Aunque no todo lo que dice ser palabra de Dios es de Dios. Es una de las pruebas. Número 2. ¿Es el autor humano un profeta o alguien que habla por Dios? No cualquier persona va a escribir esta escritura. No es cualquier persona, es un profeta, es alguien que habla por Dios. Es alguien dedicado a Dios. Número 3. ¿Es el libro correcto históricamente y en sus datos? ¿O contiene errores históricos? Contiene errores en lo que comunica. Puede ser errores pues históricos y errores en los datos, errores en la teología. Y número 4, fue recibido por los judíos y entonces por Jesús. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es que Jesús recibía el Antiguo Testamento. Él reconocía que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios y lo menciona varias veces ahí en el Nuevo Testamento. Entonces sabemos que Jesús recibía el Antiguo Testamento, que nosotros tenemos esos 39 libros. Y algo más que no lo tengo aquí, pero algo más que vemos es que si aceptamos también el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento citan todos los libros del Antiguo Testamento que tenemos. Entonces, es otra evidencia que tenemos de la inspiración del Antiguo Testamento. Llegando al Nuevo Testamento, ¿cómo sabemos que esos 27 libros son inspirados? Y otra vez tenemos varias pruebas. Número 1, si fue escrito por un apóstol o un discípulo de un apóstol, porque no en todos los casos son apóstoles. Por ejemplo, el libro de Marcos. Marcos no fue un apóstol, pero ¿qué? ¿Fue un discípulo de quién? De Pedro. Ajá, exacto. Fue un discípulo de Pedro, entonces fue un discípulo de este apóstol Pedro. Y el libro de Hebreos, ¿quién sabe quién lo escribió? Yo personalmente pienso que fue Apolos. Otros han pensado que fue Bernabé o tal vez Pablo. ¿Quién sabe? No lo sabremos hasta
que lleguemos al cielo. Pero fue tal vez un apóstol o un discípulo de los apóstoles. Número 2, fue aceptado por la iglesia en general. Vemos en esos 2, 3 siglos después de Cristo que hubo un proceso de la iglesia que iban aceptando estas escrituras. Y en general, si la iglesia aceptaba la escritura, era una de las pruebas de si era inspirada. Número 3, el libro contiene una enseñanza ortodoxa. Está de acuerdo con lo que ya sabemos, porque había libros escritos supuestamente por apóstoles que tenían errores de doctrina. Entonces sabemos que realmente no es la palabra de Dios y tiene errores en su enseñanza, porque la palabra de Dios no se va a contradecir. Y finalmente, tiene el libro evidencias internas de inspiración. Y es una prueba más subjetiva, podemos decir. Cuando yo leo esta porción, ¿siento que Dios me está hablando? Yo sé que cuando yo leo la Biblia, yo siento algo que no siento cuando leo otro libro. No sé ustedes, pero cuando leo la palabra de Dios, algo me afecta de una manera que otros libros no me afectan. Y entonces la palabra de Dios tiene esas características internas de inspiración, de que Dios me está hablando a través de estas palabras. Son varias evidencias, varias pruebas que tenemos para, pues, ver si los libros son de Dios. Y todo ese proceso ya ocurrió en la historia. Hubieron varios concilios para determinar esas cosas. Entonces, podemos ver también la diferencia entre lo que nosotros tenemos y la Iglesia Católica. El error de la Iglesia Católica en esto es de autoridad. La Iglesia no tiene autoridad sobre la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios tiene autoridad sobre la Iglesia. Y es el error más grande de la Iglesia Católica, es de autoridad. La autoridad de la Iglesia Católica es ¿qué? Es la Iglesia. Ellos piensan que la Iglesia establece el canon, la palabra de Dios, pero no es así. La Iglesia no establece el canon, sino que reconoce el canon. Reconoce que estos libros son inspirados por Dios. Entonces es una cuestión de autoridad. La Iglesia Católica dice que la Iglesia es la suprema autoridad. Nosotros creemos que la palabra de Dios es nuestra suprema autoridad. Entonces es como determinamos cuáles son los libros inspirados por Dios, porque la palabra de Dios mismo se nos manifieste que es la palabra de Dios. Vamos a ver ahora los idiomas bíblicos, porque la Biblia que nosotros tenemos hoy en día, yo aquí traigo mi nueva Biblia de las Américas, del ministro. ¿Y cómo sé que lo que yo tengo aquí realmente es la palabra de Dios? ¿Cómo puedo saber eso? Porque Jesús no hablaba español, ¿verdad? Tampoco hablaba inglés. Los otros idiomas que tenemos de la Biblia ya existen traducciones en tal vez miles de idiomas ya. Pero la Biblia se escribió en 2 idiomas. Uno ya no se habla y uno todavía se habla. El Antiguo Testamento se escribió, ya está ahí, en hebreo y unos capítulos en arameo también. Como 7, 8 capítulos en arameo, porque eso fue como durante el exilio. Pero la mayoría se escribió en hebreo y el hebreo todavía se habla. Yo fui a Israel hace 3 años y medio y ahí tienen todas sus señales en 3 idiomas, en hebreo, en árabe y en inglés. Porque hay muchos de Estados Unidos que van ahí de turistas. Pero el hebreo todavía se habla. Y el griego sí se habla, pero ya es muy diferente.
El griego del Nuevo Testamento se llama griego koine, que significa común, griego común. ¿Por qué se llama común o koine? ¿Alguna idea? Está mezclado, ¿no? Está mezclado. Tal vez poquito. Era el griego que todo como el vulgo, o sea, todas las personas hablaban, y el griego pues, más elevado era únicamente para los filósofos. Ujú, Entonces era lo que los comerciantes ocupaban, el pueblo ocupaba. ujú. Era el griego común, lo que todos entendían. Y eso es importante porque es en ese idioma que se escribe la palabra de Dios. Un idioma que en ese tiempo todos entendían. Todos podían entender, no tenían que hacer traducciones porque todos hablaban ese mismo idioma. Eh, estaban en el imperio pues griego en ese momento, entonces habían conquistado pues casi todo el mundo. Y todo el mundo hablaba este idioma griego koiné. Y por eso, yo creo, Dios escogió tener el Nuevo Testamento escrito en ese idioma, porque todos podían entender ese idioma. Hoy en día, ¿cuántos de ustedes hablan griego? ¿Sí? No. No, ok. Sí, sí. Y aparte, el griego que existe hoy en día ha cambiado mucho del griego de hace 2000 años, cuando se escribió el Nuevo Testamento. ¿Y el hebreo se sigue hablando igual? ¿Mm? El hebreo sigue. Se sigue hablando igual, aunque ha cambiado tal vez un poquito su pronunciación, pero la verdad es que es muy parecido a lo que tienen en el Antiguo Testamento. Es interesante porque ya son 3500 años de tener el mismo idioma. Sí. Y algunos piensan entonces que es posible que sea el idioma del cielo. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Sabemos que todos vamos a hablar un mismo idioma. Todavía no sabemos cuál va a ser. Podría ser el hebreo. Vamos a ver. Entonces quiero mostrarles un poco de estos idiomas para que vean cómo era la Biblia originalmente. Y esto realmente no es como era originalmente, porque los que han estudiado hebreo saben que el hebreo en que se escribió el Antiguo Testamento no tenía las vocales. No escribían esos puntitos que pueden ver aquí. Eso no estaba en la escritura original. Luego añadieron eso para ayudar con la pronunciación. Pero ellos ya sabían cómo pronunciarlo, entonces no necesitaban sus vocales. Yo no puedo imaginar eso. Tener un idioma sin vocales. ¿Cómo vas a saber cómo pronunciar las palabras? Yo no sé cómo lo hacían. Eran muy inteligentes entonces. Pero eso es lo que tenemos hoy en día en nuestros. Si ves una Biblia en hebreo, eso es lo que vas a ver. En Génesis 1:1 nos dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. ¿Cuántos entendieron eso? Yo doy clases de hebreo en el seminario y no me considero experto en hebreo, más en griego, pero en hebreo no tanto. Es un idioma un poco más difícil por su escritura, porque en vez de leer desde aquí hacia allá, empezamos aquí, derecha a izquierda. Hay otros idiomas que son así también. Creo que el árabe también es así. Hay otros idiomas que se escriben así. Pero entonces es como al revés de lo que nosotros estamos acostumbrados a leer. Por eso es difícil. Y pueden ver, estas letras no se parecen a nada que nosotros conocemos, ¿verdad? No es como que casi se ve como un D ahí, un B, una A. No, nada. No podemos reconocer ninguna letra aquí como algo parecido a español. Nada. Entonces es un idioma un poco difícil para nosotros poder entender. Salmo 23:1. Yahweh roí lo achazar.
¿Qué significa? Bueno, tal vez lo conocen porque es un versículo muy conocido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo eso sacaron de 4 palabras. Literalmente aquí, Yahweh, el Señor Jehová, Roi, es el verbo ahí que significa me está pastoreando. No, ejesar, no me falta nada. Todo eso sacan de esas 4 palabras. El hebreo, si lees una Biblia en hebreo, es mucho más corto que nuestras Biblias. ¿Por qué? Porque su idioma pues contiene muchas ideas en esas pequeñas palabras. Entonces es muy eficiente, podemos decir, en su idioma. Pero así se ve el Antiguo Testamento en hebreo. ¿Cómo es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. Y ahora, esto tal vez pueden reconocer algunas letras aquí. Se parecen un poco más a nuestro abecedario. Y se lee de izquierda a derecha. Texetai de huion, kai kaleses, to onoma autu yesun, autos gar sose, ton laon autu apo, ton hamartion auton. Estoy hablando en lenguas aquí. Es Mateo 1:21. Dará a luz un hijo y llamarás el nombre de él Jesús, porque él mismo salvará al pueblo suyo de sus pecados. Es el griego. Más o menos se escribía así, aunque originalmente probablemente se escribían más con mayúsculas. Se escribían con mayúsculas, entonces se ve un poco diferente que eso, pero más o menos si ves un Nuevo Testamento en griego, se va a hacer más o menos así. Y Juan 1:1, que tal vez conocen, en arché en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, eso es el griego koiné, que está en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuántos de ustedes pueden entender esas cosas sin ayuda? ¿Cuántos de ustedes saben, leer griego y hebreo? Tal vez los seminaristas, los que han estudiado esos idiomas. Yo sé que el pastor estudió conmigo, fue mi alumno de hebreo. Y sí hizo más o menos bien. Sacó 9, pero solo porque fue de vacaciones. Si no fuera por eso hubiera sacado 10. La verdad hizo muy bien. Pero la mayoría de nosotros no conocemos estos idiomas bíblicos. En el momento de escribirse el Antiguo y Nuevo Testamento, eran los idiomas conocidos. Eran los idiomas comunes cuando se escribió la escritura. Pero nosotros hoy en día, pues la mayoría de las personas no sabe cómo leer la Biblia en estos idiomas originales. Por eso son tan importantes las buenas traducciones. Es tan importante tener una buena traducción para saber qué Dios dice. ¿Cómo vamos a saber qué significa eso si no tenemos una traducción? Gracias a Dios, nosotros hoy en día ya tenemos muchas traducciones. Pero es muy importante poder tener traducciones para poder entender la palabra de Dios. En español, yo estaba viendo ahí en la app de la Biblia y creo que eran como ya 24 versiones que existen en español. Los que tienen ahí. En inglés son como 100 o más, no sé, muchísimas versiones. La verdad es que nosotros somos muy bendecidos con todas las versiones que existen. Entonces necesitamos eso, necesitamos una buena traducción para poder entender la palabra de Dios. Siguiente. Aquí abajo tenemos un versículo muy importante. Aquí no puse la cita. Porque si no tuviéramos una traducción, no podríamos entender este mensaje tan importante.
Utos gar egapesen hoteos ton cosmon. ¿Qué significa eso? ¿Cómo vamos a entender eso si no tenemos una traducción? Porque de esta manera amó Dios al mundo. ¿Cómo vamos a decir a otras personas, hablarles de la salvación que tenemos en Cristo si no tenemos una traducción? Por eso son tan importantes las traducciones. Entonces vamos a hablar ahora un poco sobre las equivalencias. Las equivalencias, y eso es lo que tenemos los tres estilos de traducciones. Hay muchas maneras de dividir las traducciones, pero básicamente son tres tipos o tres estilos de traducir la Biblia. Número uno es la técnica literal. La técnica literal es cuando intentan traducir cada palabra por otra palabra en otro idioma. Y la intención es traducir palabra por palabra, tener las palabras lo más literal posible de griego y hebreo en nuestro idioma. Y hay algunas traducciones que hacen esto, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, son traducciones más literales. Y su estilo entonces es pues más literal, es palabra por palabra. Y su intención entonces es comunicarnos exactamente lo que Dios dijo en su palabra. Número dos, tenemos la equivalencia dinámica, la técnica dinámica. Y es traducir frase por frase. Y tenemos varias traducciones que son así, la NBI, la NTV, que nosotros ocupamos, aunque esta información que yo saqué, algunos consideran al NTV como técnica libre, yo la considero más dinámica. Es como más o menos en el medio. Algunas partes son más dinámicas y algunas más libres, pero mayormente es más dinámica. Porque es frase por frase. Y la idea todavía es, con este tipo de traducción, es comunicar exactamente como lo que Dios ha dicho, pero de una manera más entendible. Su deseo al traducir esta equivalencia dinámica es hacer la palabra de Dios lo más entendible posible. Y entonces es la meta con este tipo de traducción, la NBI, la NTV. Y nos ha gustado mucho usar la NTV aquí en la iglesia, porque es muy fácil de leer y entender, ¿no? No sé ustedes, pero para mí, especialmente que no es mi idioma materno, el español, para mí es más fácil tener una traducción más fácil de entender, como la NTV. También tenemos la técnica libre, que traduce idea por idea, realmente es más un paráfrasis de la Biblia. Y la intención con este tipo de traducción no es traducir cada palabra ni cada frase, sino dar la idea de lo que está comunicando. Es un paráfrasis, y dos ejemplos de eso tenemos la Biblia arcoiris, que yo no conozco personalmente. No sé ustedes, yo no he leído esa Biblia. Y la palabra de Dios para todos, es la PDT, ahí, palabra de Dios para todos. Es una traducción más libre y contiene más o menos las mismas ideas, pero no respetan cada palabra importante ahí. Entonces, esos son los tres estilos de traducciones que tenemos. Y quiero mostrarles un versículo en los tres tipos de traducciones, que es Romanos 3:24. Y aquí podemos comparar cómo son las diferencias en estas traducciones. Aquí, en una traducción literal, la NBLA, todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es una traducción muy literal de lo que está en el griego ahí. Una más dinámica, ahí tenemos en la NTV. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. No es tan literal como la NBLA, pero todavía contiene exactamente lo que está ahí en el original. Solo que, por ejemplo, esta palabra justificados, en vez de usar esa palabra, explican qué significa ser justificados y usan esta frase: Dios nos hace justos a sus ojos. Es la misma idea, ¿no? Es exactamente igual, solo que lo explica para hacerlo más entendible para nosotros.
También lo mismo con la redención. Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados es la redención. Otra vez explica el término para ayudarnos a entender un poco más sobre eso. Y la traducción libre de la PDT. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Y es un poco parecido al NTV, pero un poco más libre en su traducción aquí. En vez de usar la palabra gracia, que es una palabra muy importante para nosotros, usan esta expresión por su generoso amor. Está bien, Dios es generoso y es un Dios de amor, pero yo prefiero personalmente tener una traducción que todavía mantiene esta palabra gracia. Aprueba a todos gratuitamente. Ahí eso no me gusta mucho, como lo explica ahí. Es más o menos la idea que quiere dar con justificar, pero realmente no es exactamente así. Entonces, hay más peligros con una traducción libre, un paráfrasis así. Entonces, vamos a ver ventajas y desventajas de cada tipo de traducción. Ventajas de la técnica literal. Ventajas de este tipo de traducción es que tenemos las palabras literales que Dios quiso comunicarnos exactamente como son en el original. Muchas veces hasta nos dan las palabras en el mismo orden que aparecen en los idiomas originales. Y por eso, lo vamos a ver en un momento, son más difíciles de leer. Es muy bueno para el estudio y la predicación. Y es por eso precisamente que vamos a empezar a usar esta versión, la NBLA, en nuestras predicaciones, especialmente para el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es más literal. Y así podemos ver los términos literales que están ahí en el idioma original. Es muy bueno para el estudio personal de la palabra de Dios y para la predicación, la enseñanza en la iglesia. Desventajas, es más difícil leer. Yo voy a confesar eso. Ahora estoy leyendo, bueno, es en inglés, el equivalente en inglés de esta versión, que es la nueva, ¿cómo se llama? No, es se llama NASB, no recuerdo. La nueva Biblia estándar de Estados Unidos, algo así. Que es más o menos esta misma versión, pero en inglés. Y la verdad es un poco difícil. Es un poco difícil leer porque es muy literal. Algunos lo comparan a la madera, que es como la madera, es muy duro, muy difícil de leer y entender. Y hay muchas expresiones, modismos que no pueden entenderse literalmente, especialmente en el Antiguo Testamento. El hebreo tiene muchos modismos, muchas expresiones que son muy difíciles de traducir literalmente. Y entonces cuando tenemos una traducción literal, el Antiguo Testamento ahí especialmente es un poco más difícil leer y entender esas partes. En el Nuevo Testamento no tan difícil, pero especialmente en el Antiguo Testamento puede ser un poco más difícil leer y entender esas traducciones. Una traducción dinámica, sus ventajas, es mucho más fácil de leer y entender. Eso es lo que les comenté de la NTV, por ejemplo. Yo personalmente prefiero para mi lectura personal de la palabra de Dios la NTV. ¿Por qué? Porque es muy fácil de leer y entender, ¿no? Y eso es lo que yo prefiero para mi lectura personal, la NTV, porque es muy fácil de leer y entender. Y todavía es muy fiel al significado del texto original. No vamos a tener cada palabra exactamente como es en el original, pero el significado sigue igual. El significado es el mismo del texto original y es muy, muy buena este tipo de traducción para la lectura diaria. Una desventaja que yo veo es que estas traducciones hacen parte del trabajo de la interpretación. No simplemente nos dice lo que dice la Biblia, sino también lo que significa. Y en algún aspecto es bueno, porque nos ayuda a ver cosas que no podríamos ver de otra manera. Pero parte de nuestro deseo con la predicación y con el estudio personal es que nosotros tenemos que estudiar y averiguar qué significa la palabra de Dios. No necesitamos una Biblia que nos ya hace toda la interpretación. No, nosotros tenemos que hacer ese trabajo
y ver qué significa la palabra de Dios. Entonces puede ser una desventaja, especialmente al estudiar y predicar la palabra de Dios, porque ya hace parte de la interpretación por nosotros. Vamos a ver ahora las ventajas y desventajas de una traducción libre. Una cosa que nos ayuda es a ver cosas que no habíamos visto antes. Cuando leemos un paráfrasis de la Biblia, nos puede ayudar a ver cosas o a pensar en cosas que no habíamos pensado antes. Y eso es bueno, porque nos hace pensar sobre lo que significa la Biblia. Y un uso que tienen es que se pueden usar como comentarios sobre el texto. Cuando estamos comparando traducciones, puede ser como un comentario y decirnos qué significa esta porción. No literalmente qué dice, sino qué significa. Y puede ser entonces como un comentario sobre el texto. Pero una desventaja aún más que las traducciones dinámicas es que hace mucha interpretación. Básicamente, el propósito de las traducciones libres es decirnos qué significa la palabra de Dios. No lo que dice, sino qué significa. Entonces ya hizo mucha interpretación de parte del traductor. Y si el traductor tenía ideas equivocadas acerca de Dios o su palabra, entonces va a poner esas ideas en su traducción también. Entonces eso puede ser un peligro con ese tipo de traducción. Entonces muchas palabras y frases en esas traducciones no son parte del texto original, son ideas de otras personas. Y tienen un uso, todavía tienen un uso. No es que sean malas esas traducciones, sino que no debemos depender de esas traducciones para saber exactamente lo que Dios ha dicho. Para terminar, ¿cuál traducción debo usar? Sí, con toda esta información, ¿cuál traducción debo usar? Y mi respuesta es todas. Debemos ocupar todas las traducciones que tengamos. En la lectura y en el estudio personal de la Biblia es de mucha ayuda leer y comparar varias traducciones. No sé ustedes, pero a mí me ayuda mucho poder no solamente ver una traducción, sino ver varias traducciones. Y yo también, como conozco los idiomas originales, comparar eso también. Porque comparar varias traducciones nos va a ayudar a ver cosas que no vemos en otras traducciones. Puede ser que estás ocupando la Reina Valera, por ejemplo, para un estudio, pero hay una expresión difícil de entender ahí. Entonces, algo que puedes hacer es comparar la NTV, la NBI, otra traducción para ver qué dice en esa traducción y ver si te ayuda a ver algo, a entender algo que no entendiste con una traducción más literal, tal vez. Mi recomendación, y como dice Pablo, esto digo yo, no el Señor. Eso dijo en Corintios, 1 de Corintios 7. Esto digo yo, no el Señor. Fue la sugerencia personal de Pablo. Es mi recomendación. Para la lectura diaria, escoge una equivalencia dinámica. Para tu lectura diaria de la palabra de Dios, espero que sea un hábito ya, si no, que sea un hábito que puedas formar en estos días. Pero para la lectura diaria, la lectura lee una equivalencia dinámica como la NBI o NTV. ¿Por qué? Porque son más fáciles de entender. Y el propósito de la palabra de Dios no es simplemente tener las palabras, sino que entenderlas. Entonces necesitamos una traducción que podamos entender. La NBI y NTV son buenas opciones para eso. Y para el estudio profundo y la memorización de versículos, yo recomiendo personalmente una traducción más literal, como la NBLA, que vamos a estar ocupando en nuestra predicación del libro de Romanos. Para la predicación, para la enseñanza, para la memorización, es bueno tener una traducción más literal. ¿Por qué por la memorización? Por una cosa, la NTV, como hace más explicación, también tiene más palabras. Un versículo que en la Reina Valera o la Biblia de las Américas tiene 10 palabras, en la NTV va a tener 15 o 20 palabras. Va a tener tal vez hasta el doble a veces. Y entonces son más palabras que tienes que memorizar.
no está mal, pero puede ser más fácil memorizar en una versión más literal, porque por una cosa usa menos palabras y por el orden de las palabras puede ser también más fácil de recordar, de memorizar. Entonces es mi recomendación, no del Señor. Es mi recomendación personal para la lectura diaria. Lee la NTV, la NBI, otra traducción más dinámica, no tan literal. Y para el estudio, para la predicación, para memorizar versículos, usa una traducción más literal. Entonces, esto es mi parte de las traducciones. Me pueden preguntar cosas, pero la semana que viene el pastor nos va a terminar este estudio y le pueden hacer todas sus preguntas entonces, todas las preguntas que tengan. Entonces, vamos a orar para terminar este tiempo, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por darnos tu palabra. Gracias por pues esta comunicación que tenemos de ti, Señor, porque así podemos conocerte y tener esta relación correcta contigo, Señor. Gracias. Te damos gracias por todas las traducciones que hoy tenemos. Realmente es una riqueza que nosotros tenemos, Señor. Gracias. Y despídenos con tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.